acompañados en este ciclo de charlas sobre el Quijote. Muchas gracias a Marcelo por venir y sumarse a esta iniciativa. No es un tema de actualidad candente, no ocupa los titulares, pero es un tema interesante. Nosotros lo encauzamos más que nada, más que por el lado del Quijote, por la importancia de la lectura como aventura, como placer, como necesidad en determinada etapa de la vida para seguir estimulando el funcionamiento de las neuronas. Es un tema no menor para un colectivo que ya empezamos a transitar la tercera edad. Es la primera iniciativa, además, en este sentido, pero que vamos a seguir fortaleciendo y desarrollando. Esta es la primera charla. Están previstas dos más, los días jueves 15 y jueves 22 a las 18 horas. En el caso de la semana que viene, el jueves 15, sería el objetivo de Alonso Quijano, el bueno, y el martes 22 sería Cervantes, digno hijo de su tiempo e inventor de la novela moderna. Estos serían los tres ejes en torno a los cuales vamos a trabajar con esta charla. Le damos la bienvenida a Marcelo y bueno, le damos la palabra a él. Hola, hola. Pues capaz que me oyen sin micrófono. Está bien así. Hola, hola, hola. ¿Se oye así? No. Sí. Hola, 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 hola. Vamos a usar esto. Bueno, encantado de estar acá. Buenas tardes, ya casi tardecita. Los que me conocen bien saben que a mí me invitan a hablar del Quijote y yo voy a donde sea. En 2005 se cumplieron 400 años de la primera edición del Quijote, la primera parte, y fue todo un desafío porque me invitaban de muchos lados y fui a hablar del Quijote desde niño de 7 años, el liceo de adultos en la Ciudad Vieja, donde tuve una alumna de 80 años, que era la más entusiasta, el Crandon, de todo, hasta la universidad, ¿no? Facultad de Humanidades en la jornada cervantina, que fue donde me fue peor, seamos sinceros, porque ellos esperaban, son académicos. Entonces, ya ser académicos, por algo le decimos que son aburridos, y disculpen si acá hay algún académico, pero para exponer un texto, un académico va leyendo, cita, abre comillas, lee la cita, cierra comillas, sigue. Un embole. Y yo no me gusta hacer, no soy así, no soy académico. Soy, como todos los que estuvimos en Cana, un lector fortalecido quizás por esas circunstancias, ¿no? Con un bagaje de lecturas enorme. Pero con el Quijote me pasó una cosa que no me pasó con ningún libro, en los 13 años que estuve. Y fue que me volví fanático, hasta el punto que después me daba cierto miedo seguir haciendo propaganda en los recreos de Quijote porque iba a parecer tan loco como ese señor que le dio por armarse de caballero y salir a aventura. Entonces voy a entrar a esta forma esquemática de dividir los temas de un punto absolutamente personal, ¿no? y recontra subjetivo. Y es porque, yo qué sé, si todos ustedes los que pasaban por el liceo y en el Quijote, estoy seguro que tienen un recuerdo, la mayoría, de que se aburrieron. Y que lo único que se acuerda es que hay una aventura de los molinos, y hay otra de los leones, y que hay uno que es loco, otro que es cuerdo. Y yo llegué a la cárcel con ese vago, esa fea impresión de la obra, pero contrarrestada con la versión de un tío mío, poeta, profesor de literatura, que se llamó Carlos Estefanel, que siempre traía a colación anécdotas de la obra de Quijote. Como si estuviera comentando el divorcio de la vecina o el choque de la esquina, ¿no? Lo hacía muy cotidiano. Y bueno, en el año 75, cuando pedíamos la clásica listita de libros, entre la lista larga aquella pedí Quijote y llegó. Y desde entonces fue como un flechazo. Quizá muchas veces uno se relaciona con una obra por las circunstancias que está viviendo
y también por su mundo interior, ¿no? Y a mí, francamente, lo que más me asombró fue el prólogo ya. Yo soy esquemático, yo siempre leo los libros de adelante para atrás, no salteo páginas. Apenas miro el índice, apenas miro estas contratapas con cierto miedo que me den demasiada información. Como una novela de policía que te digan quién es el asesino cuando estás leyendo. Me pasó eso después cuando aparecieron los videos, ¿viste? Que vas a descubrir videos a una película y lees una vez si la vi y te cuentan toda la película. Pero el asunto es que yo voy de adelante para atrás. Y bueno, y yendo de adelante para atrás, cuando uno agarra ya la primera parte del Quijote, está precedido de una cantidad de sonetos y versos quebrados que están en joda hechos, ¿no? Son burlas. En esa época se estilaba que uno publicaba un libro y los amigos intelectuales de su tiempo y los alcahuetes que uno podía cosechar, que escribían en las primeras páginas dedicatorias o lo alababan. Cervantes, como no tenía nadie, recurrió a lo que siempre recurrió, a otras obras, y inventa elogios hacia Don Quijote de otros caballeros, de otras damas hacia Dulcinea, hasta de escuderos, hasta habla Babieca y Rocinante. Entonces, uno no puede entrar a una obra que siempre nos las transmitieron de forma muy solemne, de manera solemne, cuando ya entras por esos versos. Y después en el prólogo, arranca siempre sus prólogos, Cervantes pone desocupado el lector. Y creo que ustedes convendrán conmigo que no hay nadie más desocupado que un preso. Más un preso como estábamos nosotros. Y en el primer párrafo ya nos dice que nos pide disculpa por ese personaje, ¿no? Flaco, avellanado, un poco agrio, pero que fue concebido en una cárcel. Entonces, es un golpe fuerte. Un preso se encuentra con un personaje que hizo otro preso. 300 en esa época, 370 y pico de años antes. Entonces, el portal por el que entré a la obra fue muy afín, me cayó simpático, tanto el escritor como sus personajes por más adelante. Y bueno, me lo leí de un tirón, quedé tan fascinado que dije, no, esto es porque uno en estas circunstancias, ¿no?, se vuelve un poco exagerado, vamos a dejar una congeladora. Y una cosa que me llamó la atención de la primera parte es cuando el cura y el barbero le censuran la biblioteca, y nosotros justo al poco tiempo tuvimos nuestro cura y nuestro barbero, que quemó miles de libros. En vez de ser el cura y el barbero, un capitán y un teniente. Entonces empieza el cura y el barbero a pasarse libros, y al gallinero. El gallinero tiraban por la ventana y lo quemaban en el gallinero. No, vale la pena conservarlo, así van pasando. Entonces me fui anotando todos los autores, y después, pobre mi viejo, le fui pidiendo que me mandaran esas novelas. Las novelas que Cervantes puso dentro de la biblioteca de su personaje. Entonces ahí me sentí, después que leí Tirante el Blanco, por ejemplo, que es una novela caballeresca de 1420, dije, tengo que leer este Quijote por segunda vez. Evidentemente Cervantes, a través de los libros que puso en la biblioteca, su personaje está contando otras cosas. Y efectivamente fue así, ¿no? Entonces ahí ya entré más en la pose intelectual, de análisis, de crítica hacia la novela. Y ahí descubrí que empecé a leer a otros que han escrito sobre, como Unamuno, como Menéndez Pidacho, que hay un millón, ¿no? Como Torrente Ballester, por ejemplo, que tiene un librito precioso, que me quitó la idea y me calenté cuando me lo mandaban al libro, porque yo una carta le pongo a mi viejo: el Quijote juega que es caballero. Como cuando éramos niños jugábamos a que éramos otra cosa. Uno bastaba meterse una escoba entre las piernas, y era el caballo. Y era el cowboy que andaba, en vez del patio de una casa de Paysandú, estaba en un desierto de Arizona. Y si mi vieja venía y decía, devolverme la escoba que tengo que barrer, me rompía la ficción. Y yo me calentaba. Y al Quijote le pasa exactamente lo mismo. El Quijote cree que, primero, comete el gran pecado de creer que todo lo que lee es verdad. Y después, ese personaje idealizado en las novelas de caballería, que es el caballero andante, que en los tiempos de Cervantes ya no existe más, hace 3 siglos que no existe más,
él lo toma como verdadero y cree que resucitando ese oficio va a ser el bien, pero además va a ser otro. Quiere ser otro. Un hidalgo pauperizado, fundido, alienado con la lectura, ¿no? Que va vendiendo parcelas de su tierra para comprar libros y encima se cree que todo lo que lee es verdad, tan condenado al fracaso, evidente, ¿no? Y se viste, agarra las armas y el peto de su bisabuelo y sale a resucitar la caballería andante, ¿no? Y voy a esto, el ejemplo de los niños cuando jugamos, a que somos otros. Él le alcanza con ponerse un nombre, tener una dama, poner un nombre al caballo y vestirse de caballero para ser caballero. Entonces, si la realidad no coincide con lo que él se imagina, peor para la realidad. Por eso él ve una venta de noche cuando va llegando su primera salida y es un castillo, porque los caballeros pernoctan o en el campo o en un monte junto con pastores o en un castillo. Entonces la venta necesariamente tiene que ser un castillo. El ventero, cuando lo tratan de castellano, es como que a la doña de la fonda la trate de reina. No puede creerlo, pero le sigue el juego. No le sigue el juego al otro día cuando le pide que le pague el hospedaje. Y Don Quijote le dice que él no tiene leído que un caballero pague. Tiene fueros un caballero. Entonces no quiere pagar y el otro insiste en cobrar. Y llega un momento que se calienta Don Quijote y le dice: eres un zafio y mal ventero. Ups. Uno leyendo eso, ¿qué quiere decir? ¿Está loco este? Vio la realidad siempre como era. Sabía que el castellano no era un castellano, era un ventero. Pero no se adaptó a su juego. Bueno, entonces Torrente Ballester me llega un libro, yo escribo una carta. Esto que yo le estoy contando a ustedes se lo conté a mi padre en 25 líneas por página, ¿no? Y mi viejo dice: acá hay un libro que habla de eso, que el tío Carlitos te lo manda. Y era un libro de Torrente Ballester chiquito que llamaba El Quijote como juego. Me reforzó mi tesis, pero la descubrió otro antes, ¿no? Bueno, no importa, ego aparte, seguí leyendo. Entonces, en realidad en la cárcel lo leí 4 veces a Quijote. Y a medida que lo leía cada vez descubría más cosas. Y ahí descubrí una escuela rusa que estuvo muy de moda en el siglo XX, que era la escuela formalista rusa, que son críticos de alto vuelo, que te analizan desde los mitos, los ritos, los cuentos de hadas, hasta la literatura, ¿no? Todos los géneros literarios. Y hubo uno de los temas que realmente me entusiasmó de esta escuela clásica de crítica rusa, que es quién cuenta las historias que nosotros agarramos en un libro o vemos en una película o en la televisión. Siempre hay alguien que cuenta la historia, ¿no? En un teatro muchas veces son ellos mismos. La historia se desarrolla delante tuyo, son los personajes, el diálogo, es la situación. Pero en un libro alguien lo escribe, alguien narra, ¿no? Y en el Quijote siempre me pareció formidable analizar quién cuenta, quién nos está contando la historia. Porque creo que ahí está el quid del asunto, de por qué Cervantes inventa sin quererlo, esto está demostrado, la novela moderna, tal cual la concebimos desde entonces. Porque hasta antes de Cervantes, pero ese para mí sí, bueno, te doy hasta antes de Cervantes, los personajes, por ejemplo las novelas de caballería, que se editaron decenas de novelas de caballería, los personajes no tienen encarnadura humana, no son, no huelen, no defecan, no sudan. Son como los personajes, los cowboys de la década del 40, que andan engominados y no se les mueve, van al galope y no se les mueve un pelo. Y son capaces de hacer cualquier hazaña, como hoy uno ve películas como, yo qué sé, Matrix 1, 2, 3, y es increíble, ¿no? Paran la bala, vencen la gravedad. Bueno, los caballeros que fueron famosos, Amadís de Gaula, el Don Quijote se cree que es cierto, que enfrenta a un ejército de 150.000 personas y un solo espadazo lo derrotan. Bueno, en cambio Cervantes, ya el caballero de Cervantes, es como nosotros, ¿no? Yo siempre hago la comparación con el cine. El cine, hasta que aparece Chaplin, eran historias de héroes, de villanos, pero que no tenían encarnadura humana. Chaplin es el primero que crea un personaje que es como uno.
que sufre. Es el primero capaz de contar historias en las cuales nos vemos reflejados. Las otras historias anteriores, tanto antes de Cervantes como antes del cine de Chaplin, son historias de ídolos, de modelos, pero no de gente común. Y Alonso Quijano el Bueno, este buen señor que deviene en Don Quijote, a medida que entramos en la obra, nos vamos haciendo cómplices. Es como nosotros. Y lo logra también en la forma de cómo contarlo, porque cómo lo cuenta, le permite acercarse al lector, hacerlo cómplice. Les voy a poner un ejemplo. En el libro que yo escribí, el primer libro que edité es un ensayo sobre Don Quijote, donde esto sí me la doy de muy original, porque nunca encontré a nadie que se le haya ocurrido. A nosotros en literatura nos enseñaron siempre que Don Quijote se vuelve, Alonso Quijano el Bueno, se vuelve caballero andante con su afán de trascender, ¿no? Más allá de su vida rutinaria de hidalgo y de campesino fundido. Y que Cervantes, tras su personaje, quiere combatir las novelas de caballería, ¿no? Le tiene tirria, le tiene bronca, es un elemento alienante, ¿no? Y en verdad, yo discrepo con eso que nos enseñaba en literatura. Creo que Cervantes, bueno, cuando escribe Quijote, la novela de caballería, hacía 40 años que pasaron de moda, que no se editaba una sola novela de caballería. O sea que de moda no estaban. Estaban de moda otro tipo de novelas, la picaresca sobre todo. Y además me da la sensación de que Alonso Quijano el Bueno, su afán más inmediato es ser libro, ser personaje literario. El medio para conseguirlo es mediante practicando la caballería andante. Y el narrador, que es muy original para la época, se contradice a cada página. Cervantes, a través de las voces narrativas, se contradice. Es más, yo sostengo que Cervantes, en el Quijote 1605, es un mal escritor. En novelas ejemplares, que sale 9 años y 7 años después, ya es muy bueno. Y en la segunda parte de Quijote ya es brillante. Pero leyendo la vida de Cervantes, uno se da cuenta de que el tipo quiso ser un gran dramaturgo y fue mediocre. Tuvo la desgracia de ser contemporáneo de un Lope de Vega, por ejemplo, que tuvo un éxito rotundo. Quiso ser un gran poeta y también fue más o menos. Tuvo la desgracia de ser contemporáneo de un Góngora, por ejemplo. Y sin embargo, sin querer, inventa la novela moderna. Y se convierte en el novelista más grande de todo el tiempo. Y yo creo que él fue consciente ya de eso en la segunda parte, en el 1615, antes no era consciente. Y él, por ejemplo, las contradicciones, fíjense, todos sabemos la famosa frase como empieza la novela, ¿no? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. No quiero acordarme. Primera persona del singular. Pero a pocas líneas después, dice, textual leo, quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que después sabemos que es Quijano, que en esto hay alguna diferencia en los autores, ya es los autores, que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejano. O sea, ya tenemos 3 nombres que no es ninguno. Ya no es en un lugar cuyo nombre no quiero acordarme, sino que son... Ese no quiero acordarme, resulta que leyó algo de varios... Tiene versiones distintas de la historia de este señor. Y después, aparece la cosa más insólita todavía. En una aventura, una de las primeras, que realmente es de espada alzada, donde va a haber derramamiento de sangre, va a haber heridos o muertos, que es la aventura del Vizcaíno, en el capítulo 8 de la primera parte. En el momento, bueno, ya ahí estamos en un narrador omnisciente, ¿no? Piensa, dijo, ¿no? O sea, tercera persona del singular, es el que nos narra la historia. Cuando está la espada alzada, que uno viene entusiasmado, aparece en primera persona el narrador, de golpe así,
Me hace acordar de esas películas que hay un plano todo difuso y un plano nítido. De repente la cámara cambia. ¿Qué onda, Negrito? Cambia y es al revés. Nítido se vuelve lo que era difuso y difuso lo que era nítido. Y aparece el narrador que dice: aparece así, dice: pero está el daño de todo esto que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia, esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de Don Quijote que las que deja referido. O sea, el tipo había encontrado algo, estaba repitiendo lo que había encontrado, o versiones, varias versiones, y se le terminó el manuscrito que había encontrado y ya usted terminó la historia, ¿no? Entonces, sonamos, ¿cómo sigue esto? El vizcaíno pasa, y quedamos en vaga. Y el siguiente capítulo, el protagonista es yo le llamo el recopilador, ¿no? Que sale desesperado a buscar cómo sigue la historia de Don Quijote. Y bueno, nos lleva a Toledo, va a una feria tipo Tristán Narvaja acá los domingos, ¿no? Y por allá, aquí encuentra unos cartapacios antiguos donde está ilustrada la tapa de un cartapacio con el mismo acto de un caballero y el vizcaíno espada alzada. Y eso le llama la atención. Entonces abre el cartapacio a ver si ese es el manuscrito de la continuación y efectivamente sospecha que es, pero acá otra guiñada de Cervantes. Estoy hablando del capítulo 9, recién. Está escrito en árabe. En árabe. No olvidemos que de 1605 a 1607 fueron expulsados 370.000 a 400.000 moros de España. Primero fueron expulsados los judíos en 1492. Y después que fue derrotado ya hasta Granada fue tomada, siguieron una convivencia bastante civilizada, sobre todo en Andalucía y en Valencia, pero siguieron los líos entre moros y cristianos, y a tal punto que al final Felipe III los expulsa. Y expulsar en España de 1605 a los moros es como que hoy agarramos y dijo: ah, no, todos los intelectuales, los ingenieros del sistema son una manga de fachos, todo para afuera. En Uruguay echamos a todos los ingenieros del sistema, a todos los médicos, a todos los físicos, ¿por qué no? A todos los, yo qué sé, los que saben dirigir una mega empresa, ¿no? Los que saben plantar 3.000 hectáreas de trigo, los que saben reparar toda esa maquinaria, los echamos. Son un estorbo para nuestra, yo qué sé, en esa época sería para el cristianismo puro, la contrarreforma. Y se queda España sin la inteligencia. Y Cervantes, yo no digo que Cervantes le adjudique a un moro la historia como un símbolo de protesta, no. Pero es muy curioso que le atribuyan a Cide Hamete Benengeli el autor de la historia de Don Quijote. Y esto le permite más adelante, entre quién cuenta la historia, si es un narrador, dos, tres, el recopilador o el moro, jugar. Y el hombre, el recopilador, cuando encuentra eso en árabe, ¿qué es lo que hace inmediatamente? Busca un personaje aljameado, como le dicen, o sea, un moro que sepa castellano. Y se lo lleva a la casa para que le traduzca en la continuación del manuscrito. Y dice que lo tiene un mes de paga, no sé cuántas fanegas era la medida, de trigo, y se lo lleva. Entonces lo que nosotros tenemos a partir del capítulo 9, según el juego de Cervantes, es una traducción del árabe al castellano. Y bueno, entonces me pareció tan original esa forma de contarlo. Y después me di cuenta de varias lecturas que eso le permite jugar continuamente entre los autores. El traductor le tiene tanta importancia, mira hasta dónde juega Cervantes, que el traductor opina. Uno está leyendo, por ejemplo, el traductor dice, el traductor tiene por este capítulo por absolutamente inverosímil. No puede ser que Sancho Panza hable en el lenguaje que dice el traductor, si es un campesino. Pero, como él es responsable, es un traductor que cumple con su lugar, lo pone igual, ¿no? Hay opiniones del recopilador. Hay anotaciones al margen. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, el traductor puso... hay una parte genial donde Cide Hamete Benengeli, fíjense, dice,
da gracias a Dios porque exista Don Quijote. ¿Cómo da gracias a Dios si es un árabe? ¿No? Entonces, todo se cuestiona. Dice por acá, bendito sea el poderoso Alá. Acá sí, está bien. Pero otra dice Dios. Dice Ahmed Ibn el-Sheikh al comienzo de este 8º capítulo, bendito sea Alá, repite 3 veces. Y dice que estas bendiciones, para ver que tiene ya en campaña a Don Quijote y a Sancho, tercera salida. Cuando empieza la segunda parte, la que estamos festejando este año, 400 años, arranca así, bendiciendo a Alá. Y que los lectores de su agradable historia puedan hacer cuenta de este punto, comienzan las hazañas y donaires de Don Quijote y de su escudero. Y por allá más adelante, en el capítulo 27, Cide Hamete, dice el recopilador, ¿no? Cide Hamete, coronista de esta grande historia, en estas palabras de este capítulo dice, juro como católico cristiano, a lo que su traductor dice que al jurar Cide Hamete como católico cristiano, siendo el moro, como sin duda lo era, no quiso decir otra cosa, sino que así como el católico cristiano cuando jura, o debe jurar verdad, y decirla, o lo que dijere, así él lo decía. Es un juego de palabras enorme, pero es parte del juego de Cervantes. Es el parte del juego que nos propone siempre, siempre, a lo largo de la obra. Más adelante, hay otra cosa que el narrador que es maravillosa, ¿no? Es que cuando quiere, aparece, ¿no? Habla en primera persona. Cuando quiere, se le antoja, trae a colación al traductor. O si no, simplemente es un narrador omnisciente que todo lo sabe, lo que piensan los personajes, lo que no sabe. Y al final dice una cosa acá que hay otra cosa que... Fíjese, acá hay otro detalle en el capítulo 21. Cervantes llega al colmo, ¿no? De que el traductor, lo que le contaba hoy, no es un capítulo de ser apócrifo, sino que este también transcribe anotaciones que el autor arábigo hizo al margen de su manuscrito, poniendo en duda esta vez la veracidad de la aventura de la cueva de Montesinos. Por ejemplo, yo creo que los que empezaron a analizar todos estos detallecitos de quién narra la historia es muy moderno, mucho más moderno que Quijote, ¿no? Aún así, el Quijote cuando aparece en 1605, tuvo un éxito rotundo. Fue, como yo lo comparo con salvando la distancia, ¿no? De poder adquisitivo, de gente que sabía leer y escribir, ¿no? Que en España solamente eran en esa época unos 8 millones, y dice que no llegaba al millón los que sabían leer y escribir, eran muchos menos. Pero fue un éxito editorial rotundo. Yo lo comparo con algún editorial del latinoamericano en los 60, ¿no? Fíjense en este detalle. Cervantes había publicado antes de Quijote la Galatea 20 años antes, ¿no? En 1585. En 1604 ya tiene pronto Quijote. Pero en esa época el proceso de impresión era mucho más engorroso, no es ahora, manda a imprimir y de la computadora y ya está. Escribía manuscritos, obviamente, y como eran muy desprolijos la mayoría de ellos, le daban un copista los originales. El copista era para prolijar los originales, ¿no? Y a veces sucedía que el copista era medio bandido y le daba algunos pedacitos a leer a otros intelectuales o de talleres literarios de la época, o tertulias que había ya en esa época. Tal es así que Lope de Vega, ya en septiembre de 1604, fomenta en una carta que anda por ahí una historia que no le da tres pitos al Don Quijote, ¿no? Lo desprecia. Me hizo acordar el comentario de Lope de Vega, aquel famoso de Alcina Tevené, un grande, Alcina Tevené, que cuando aparecieron los Beatles escribió, estos melenudos no van a durar ni 10 minutos. ¿No? Bueno, salvando la distancia, a Lope de Vega le pasó lo mismo, ¿no? Había unas picas ahí que no sabemos muy bien, pero había broncas entre ellos. Lo concreto es que entra a imprenta en 1604 y en enero de 1605 sale la primera edición. Una edición espantosa, plagada de errores.
Cervantes se da cuenta que está lleno de errores. Por suerte vende todo inmediatamente. Y en febrero, un mes después, sale la segunda edición, ya corregida. Los eruditos cervantistas que le miran hasta de canto las diferencias, sostienen que entre la primera y la segunda edición hay 3.680 correcciones importantes. La más importante de todas, que es muy jocosa, ¿no? Y yo digo que así como Cervantes, como autor, cuando a sus personajes las cosas les van mal, siempre echa la culpa a los encantadores, ¿no? Así como Arión Salazar le echaba la culpa, nuestro querido Arión, a la Orden Negra, que le cambiaban todo y le daban las palizas psíquicas, Don Quijote le echa las culpas a los malos encantadores, a los que le tienen envidia. Y a Cervantes tuvo malos encantadores, no sabemos quiénes, porque fíjense una cosa, en la primera edición, si uno la lee, hay un capítulo que Sancho se encuentra con su burro y lo abraza y llora y habla en un lenguaje quijotesco, ¿no? Luz de mis ojos, le dice al burro. Entretenimiento de mis niños. Aquí se lo habían robado al burro, pero uno nunca se enteró cuándo se lo robaron. Faltaba todo el capítulo de la pérdida del burro en la primera edición. En la segunda corrige, ¿no? Y tras cartón, el narrador en la segunda parte, porque yo me lo imagino, ¿sabe cómo me lo imagino Cervantes? Como viene el jueguito del Pac-Man ese que va comiendo las pelotitas, pa, pa, pa. Bueno, para mí Cervantes, todo lo que iba comiéndose, ¿no? Sea espiritual o materialmente, lo convertía en literatura. ¿Y qué hace el genio este? En la segunda parte, él mismo se hace crítica de los errores de la primera. Los personajes comentan, ¿no? Que se olvidó del burro. Bueno, entonces dice, si fue un moro el que escribió el libro, el moro es falsario, ¿no? Entonces le echa la culpa al moro. Y ahí sigue el narrador, siempre va exponiendo todos los errores que cosechó en la primera parte, él los critica en la segunda parte. Claro, la segunda edición no puede hacerse una autocrítica de los errores de la primera edición. Y sigue el éxito. 5 ediciones tenemos del Quijote verdadero, ¿no? Del Quijote de Juan de la Cuesta, que era el impresor de él, hechas en 1605. Pero además le sucede otro encantador al amigo Cervantes. En abril de 1605 aparecen ediciones piratas de Quijote. Y el editor de él, que le había comprado los derechos, Juan Roble, tal Juan Roble, sale desesperado porque salen en Valencia, en Lisboa, y en Amberes aparece una edición. En la época de Amberes era parte del Imperio Español, de los Países Bajos. Y desesperado sale a negociar con el pirata, a dividirse, porque no le roba el mercado. Y había cometido un error Cervantes. Cuando pide permiso para editar el Quijote, pide para el reino de Castilla-La Mancha, ¿no? y Aragón. Pero se olvida del reino de Valencia y el reino de Portugal, que en esa época fue durante unos pocos años un solo reino, un solo país, digamos, un solo imperio, un solo rey. El rey español era el mismo de Portugal. Pero lo aprendió bien, ¿eh? En 1615, cuando sale la segunda parte, ya el permiso de los derechos es para todo la península ibérica. Bueno. ¿Y lo hace firmar por escribano? También. Eso es verdad. Bueno, entonces creo que ese juego del narrador le da es uno de los pilares de la novela moderna, que la inventa él, ¿no? Yo siempre digo en broma que a Cervantes le pasó lo mismo que a Gardel, ¿no? Porque cuando hoy le conté que quiso ser un gran dramaturgo y no lo fue, quiso ser un gran poeta y no lo fue, e inventó casi sin querer la novela moderna, Gardel quiso ser un cantante de ópera y no pudo. Después se tiró la zarzuela y fracasó, inventó tango canción. Entonces vivan los Gardeles que inventan tango canción y vivan los Cervantes que inventan novela moderna. Bueno, si alguna otra cosa, este es el tema del narrador, hay otras cosas para conversar, pero no sé, como ustedes quieran. Si querés, arrancamos con otros temas. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Quién leyó el Quijote acá? No, primero un aplauso. No. A ver. Hay un cervantista que murió hace poco. La Pompeu, no, ¿cómo es esta de Madrid? Bueno, no me acuerdo el nombre.
siempre preguntaba a sus alumnos, ¿quién leyó el Quijote en la universidad? ¿No? Levanten la mano, ¿quién leyó el Quijote? Entero. ¿Quién leyó el Quijote? 1, 2... O baja la mano, no mientas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Entonces, dichosos los que no han leído, porque van a tener la oportunidad de meterse en una obra extraordinaria.